¿Cómo están? En este video los voy... Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca del documento sobre la planificación didáctica, ¿sí? Más precisamente la planificación anual. En este documento lo que va a aparecer es cada uno de los componentes que debe tener la planificación anual acerca de los enfoques, acerca de la selección de los contenidos curriculares, de acuerdo al grupo específico de alumnos. Vamos a ver que en este documento se va a hablar de que la planificación se da a partir de diferentes instancias, que va a delimitar un enfoque curricular, que es justamente el diseño curricular explicitado en el país, que nosotros sabemos que es el primer nivel de concreción curricular, que está formado por los núcleos de aprendizaje prioritarios y en el ámbito jurisdiccional los diseños curriculares que estuvimos viendo en clases anteriores, que es ese modelo curricular, un proyecto curricular institucional que también estuvimos viendo, que era el proyecto educativo institucional y después el proyecto educativo comunitario, y después ahora vamos a ver en el diseño curricular, ¿sí? En el diseño curricular en las clases en la institución educativa. Primero vamos a ver lo que es la planificación anual y después vamos a compartir en la clase siguiente acerca de una secuencia didáctica de clases a clases. La pregunta que me tengo que responder o las preguntas que debo responder al momento de planificar es ¿qué debo enseñar? Que refiere a cada una de las intenciones que pretendo lograr a partir de los saberes o a los contenidos, si hablamos con términos anteriores. Perdón, cuando enseñar alude a cómo voy a organizar esos contenidos, qué voy a dar primero que otro, qué voy a priorizar sobre otros contenidos, ¿sí? Y eso va a tener en cuenta la realidad, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto normal de clases, no va a ser la misma planificación que para este, por ejemplo, contexto de pandemia. ¿Cómo enseñar? Alude a cómo voy a abordar la enseñanza de esos contenidos, es decir, a qué estrategias voy a utilizar. Por ejemplo, en el caso del contexto de pandemia, no voy a utilizar estrategias, por ejemplo, que lleven al intercambio directo o tanto a la grupalidad desde una manera presencial, sino que voy a priorizar otro tipo de herramientas también que sean colaborativas o también que estimulen esa interacción, pero desde otras perspectivas. Y respecto a qué, cómo y cuándo evaluar. O sea, qué estrategias, qué instrumentos y de qué manera voy a evaluar. Vamos a ver la estructura que va a tener la planificación didáctica. En primer lugar, tiene que tener la distinción de la unidad educativa, la escuela, y el año en que se desempeña en el curso y la división. Por ejemplo, eh, primer año del ciclo orientado de la escuela X. En segundo lugar, se va a aparecer en la planificación la descripción del grupo. Es importante antes de planificar tener una idea muy detallada de cómo está conformado el grupo de estudiantes para ver en qué medida están desarrollados los saberes, cuáles son sus saberes previos, cuáles son las estrategias que van a ser mejores para poder abordar los procesos de enseñanza y cómo se va a dar el aprendizaje en los estudiantes. Hacer una descripción del grupo, hacerla desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Desde el punto de vista cuantitativo es, por ejemplo, saber el porcentaje de aprobados y desaprobados, saber la proporción de mujeres y varones, saber cuántos, por ejemplo, tienen conectividad a internet, cuántos no,
¿sí? ¿Qué acceso tienen ellos a diferentes medios, por ejemplo, libros? Y desde el punto de vista cualitativo, ¿qué saberes ya tienen o qué competencias ya tienen incorporadas los estudiantes? Y también qué dificultades y el clima de trabajo en las clases. Después vamos a tener los temas y contenidos específicos. Esto vamos a sacar de los núcleos de aprendizaje prioritarios y también del currículum. Vamos a tener en cuenta también los saberes previos relacionados en el grupo, que también eso va a partir del diagnóstico. Otra cuestión que hay que tener en cuenta son las posibles dificultades que pueden acarrear la enseñanza de esos contenidos, tanto desde el obstáculo epistemológico del mismo contenido que puede resultar, como desde la implementación de las estrategias utilizadas, ¿sí? Eh, ¿Qué quiero decir eso? Por ejemplo, si yo sé que mis alumnos no tienen conectividad de internet, no voy a pretender utilizar, por ejemplo, herramientas que sí o sí necesiten la utilización de esa herramienta. Después tenemos la fundamentación de la elección de esos contenidos y de la propuesta en sí. Esto va a estar dado justamente por la pertinencia y la importancia de por qué enseñar ese contenido y desde este punto de vista. Por ejemplo, se trabajarán los sistemas materiales en la cocina para que los estudiantes puedan observar la aparición de estos contenidos en su vida diaria, por ejemplo. Después tenemos los propósitos y los objetivos. Los propósitos están planteados desde lo que el profesor pretende hacer y los objetivos de lo que los estudiantes realizan. Por ejemplo, si el objetivo es eh, nombrar los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Eh, el propósito va a ser promover actividades para facilitar el nombramiento de los elementos de la tabla periódica. Están estrechamente vinculados, pero el propósito es desde el lado del profesor y el objetivo desde el lado del estudiante, de lo que va a lograr el estudiante. Después tenemos los saberes. Los saberes van a salir de la selección de justamente de estos saberes en el currículum. Por ejemplo, eh, si tenemos en cuenta uno de los ejes del currículum, ya vamos a ver en el ejemplo que trabajaron en la clase 10, manejo de la tabla periódica o representación de los iones, ¿sí? Cómo aparecen directamente en el diseño curricular jurisdiccional o en el NAP. Y las tareas a desarrollar tiene que ver con cómo voy a hacer que esos saberes puedan llevarse a cabo o puedan desarrollarse. Después tenemos la descripción de las tareas con cada una de las actividades. También tenemos desde qué enfoque lo voy a hacer, que ustedes saben que en nuestro currículum aparece el enfoque desde la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente. Las estrategias de enseñanza, de qué manera voy a enseñar y los criterios de evaluación. Ustedes van a poderlo bien ver a esto desde el ejemplo. Acá tenemos el diagnóstico cuali y cuantitativo del curso. Tenemos, por ejemplo, dentro de la cuanti, la cantidad de alumnos, la cantidad de mujeres y de varones. Acá no hay porcentaje de alumnos repitentes, pero si hubiera tendría que aparecer ahí. Y después tenemos algunas características que eso entraría dentro de la esfera de lo cualitativo. Tenemos los saberes que acá están registrados desde lo que desde la selección que yo hago del diseño jurisdiccional. Ponemos el nombre del eje y los contenidos o los saberes que yo voy a
elegir de esos saberes. Tenemos los objetivos. Acá no están los propósitos en este modelo, pero yo les voy a mostrar cómo sería el pasaje. Fíjense la estrecha relación que hay entre el saber y el objetivo. El objetivo se va a redactar en infinitivo y va a apuntar justamente al desarrollo de ese saber. Acá tenemos el saber, diferenciación entre los conceptos de física y química, y acá tenemos diferenciar los conceptos de física y química comprendiendo su vinculación con los estudios, con el estudio de los fenómenos que los rodean. Acá en el objetivo voy a poner, aparte del qué, que sería el saber, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Acá dice, comprendiendo la vinculación con el estudio de los fenómenos que los rodean. Podría poner también a partir del análisis de situaciones de la vida cotidiana. El propósito, ¿cómo sería para redactarlo? Porque no lo encuentro acá en esto, creo que es un modelo anterior. El propósito sería desde el lugar del docente eh, agregando palabras como generar, promover, fomentar. Por ejemplo, si hablamos de diferenciar los conceptos de física y química, va a ser promover la diferenciación de los conceptos de física y química y seguimos con el resto de la oración. Después tenemos las estrategias de enseñanza y hay variadas estrategias de enseñanza en función justamente del diagnóstico que hice inicialmente, el grupo de estudiantes y los medios con los que cuento. Y también tenemos los instrumentos de evaluación, que son aquellos que se dan tanto en el proceso como al final del proceso de la evaluación. Y los recursos con los que cuento. Por ejemplo, tenemos que diferenciar los recursos humanos y los materiales. Dentro de los humanos tenemos al profesor, los estudiantes, si hay algún especialista que participa de la clase. Y dentro de los materiales sabemos ya que son la virome, las reglas, lápices, en este caso, por ejemplo, en este contexto, las computadoras. Y por último citamos la bibliografía. De acuerdo a las normas APA, coloco primero el apellido, el nombre, el año, el título y al final ponemos el lugar donde fue impreso el libro.